Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy con Ilenia Medina. Ella es diputada por el PPT, es decir, por el Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. Además, es internacionalista. Bienvenida y buenos días. Buenos días para ti. Encantada de estar con ustedes. Diputada, semana crucial para Venezuela en la OEA porque hay dos sesiones del Consejo Permanente. Martes 21, por iniciativa del gobierno, irán los 3 expresidentes que promueven el diálogo a través de UNASUR a explicar en qué consiste. Y el jueves 23 se debatirá la aplicación de la Carta Democrática por iniciativa del secretario general Luis Almagro. ¿Qué puede ocurrir o qué sería lo beneficioso para Venezuela que ocurriera? Mira, lo beneficioso para Venezuela, efectivamente, como hemos dicho, y lo ha dicho el presidente, es la paz y es el diálogo. Que Venezuela tenga que solicitar, como lo hizo el presidente, el respaldo y el apoyo de UNASUR con los 3 expresidentes y con el secretario general de UNASUR, es realmente una derrota para la oposición, porque lo importante que tenemos que rescatar y que el pueblo venezolano debe entender, un sector importante de la población votó por la oposición para que estuviesen en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional. Y sin embargo, ellos no entienden, la oposición, la directiva de la oposición no entiende que ellos frustraron a sus seguidores o a quienes votaron por ellos. ¿Qué va a pasar? El martes, mañana, 21, el Consejo Permanente va a recibir a los expresidentes para escuchar por parte de ellos cómo han venido manejándose las relaciones o el diálogo con el gobierno y con el sector opositor. Van a escuchar simplemente porque es un planteamiento de Venezuela. El 23 no creo que ocurra nada, por una razón muy sencilla. Fue un planteamiento que hizo, una solicitud que hizo el secretario general de la OEA, donde él solicitó una reunión del Consejo Permanente para la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Sin embargo, la convocatoria que hace el Consejo Permanente, el presidente del Consejo Permanente, es únicamente para escuchar al secretario general. Eso es la convocatoria oficial del presidente del Consejo Permanente a los estados, es reunión para escuchar informe del secretario general de la OEA, participación de los estados. Es decir, quien hace la convocatoria, porque es a quien le corresponde, es al presidente del Consejo. Por un lado, es decir, lo que vaya a plantear el señor Almagro no fue recogido en su esencia en la convocatoria que hace el presidente. Pero además hay algo muy importante. Almagro quedó totalmente deslegitimado en la Asamblea General de la OEA. No es cualquier cosa. La Asamblea General de la OEA es la autoridad suprema de la Organización de Estados Americanos. Los cancilleres decidieron por 19 votos que abrir un debate en el Consejo Permanente para estudiar la legitimidad, evaluar la legitimidad del señor Almagro en relación a su conducta en el ejercicio de sus funciones, lo cual lo deslegitima. Yo creo que, en mi opinión, no se va a dar esa sesión tal como él pensaba. No creo efectivamente que los estados deban asistir incluso, porque si 19 cancilleres, que es la mayoría, más de la mayoría simple, votó para que su gestión fuese evaluada, pues evidentemente luego de haber sido elegido él por unanimidad, luego hay 19 que lo cuestionan, cosa sumamente importante, lo cual quiere decir que esa sesión es difícil que se dé, pero además hay un detalle. El 23 se reúne en UNASUR, los cancilleres de UNASUR, el 23 en Quito, para estudiar la parte positiva de toda una gestión que está haciendo la región, que es sobre el diálogo en Venezuela. Por lo tanto, la importancia de esa sesión se debatió ahora en República Dominicana.
Diputada, ¿es factible y qué significaría si el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, como lo ha dicho, va a la sesión del 23 como él mismo lo expresó, a decir la verdad sobre Venezuela? Y sobre todo, estando vigente la sentencia del TSJ según la cual el Parlamento estaría usurpando funciones del Ejecutivo en materia de política exterior. Mira, son dos aspectos que es necesario diferenciar. En primer lugar, los organismos internacionales son organismos intergubernamentales, son los gobiernos, es la parte ejecutiva de los estados. Quienes pueden participar allí en cualquier lugar del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, Tailandia, lo que fuese, los únicos que pueden participar en los organismos internacionales son aquellos que son designados por el presidente de la República, que es el que tiene la representación. Y además es el presidente, es el Consejo Permanente quien define quiénes son invitados. El secretario general no tiene ninguna competencia para invitar a nadie que el Consejo Permanente o los embajadores o los cancilleres decidan. Por lo tanto, por allí no tiene posibilidades. Él puede viajar, hacer turismo político, como han hecho todos los de la Mesa de la Unidad que han recorrido el mundo, han recogido bastantes viáticos. No sabemos, en República Dominicana estuvo William Dávila, Florido, paseando por los hoteles, paseando por las calles, pero gestión no hubo alguna. Y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, eso tiene que ver con la facultad. Es muy grave lo que la oposición está haciendo, fundamentalmente quien dirige la Asamblea Nacional. Mira, para colocarlo muy sencillo, para hacerlo comprensible al pueblo venezolano, los padres, en una familia, los padres deben representar a los hijos. A nadie se le ocurre pensar que es natural que los padres, cuando tienen a sus hijos, independientemente de la edad que tengan, salgan a la calle y los coloquen, los expongan y pretenden inclusive venderlos o hacer de ellos cualquier cosa. La obligación de los padres es proteger a los hijos. La obligación que tiene la directiva del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, porque son 5 poderes, y la Asamblea es uno de esos poderes. Su obligación es defender al país, preservar la paz y la soberanía de la República. Y ellos están pidiendo la intervención internacional. Eso es un grave delito. Primero, no tienen competencia para hacerlo. En segundo lugar, no tienen competencia para hacer la representatividad internacional. Eso le corresponde de manera exclusiva y excluyente al presidente de la República, en cualquier estado, en cualquier modelo político. Y en este caso, además de no tener competencia para pretender representar al país en las instancias internacionales, han cometido un delito de lesa patria, que es pedir la intervención internacional en Venezuela. Eso es sumamente grave, eso creo que marca un hito histórico en el mundo. Diputada, regresando ya a información que se genera, que ocurre en Venezuela, esta semana también comienza el lapso para la validación de firmas que activarían el referendo revocatorio. La oposición dice que son pocos los puntos y que las máquinas están en lugares de menor población electoral. También le quiero pedir un balance sobre el proceso de retiro de firmas, que es otro mecanismo. Mire, en primer lugar, antes del retiro de firmas son 600.000 delitos que ellos cometieron, de firmas fraudulentas, fallidas, personas fallecidos, menores de edad. Eso es sumamente grave y eso no puede pasar, ser ignorado ni por las instancias ni por las autoridades nacionales, como el Tribunal Supremo, la Fiscalía, etcétera. Y luego viene la validación. 5.000 personas retiraron su firma, es decir, que 5.000 personas, 5.000 y tantas fueron incluidas allí sin la voluntad de estas personas. Eso es sumamente grave, es usurpación de identidad, es un delito grave. En Estados Unidos tendrían muchos años de detenido. Creo que ese proceso, tal cual como va, no tiene legitimidad alguna. Además, viene ahorita este proceso de validación. El CNE ha sido sumamente protector por parte de las rectoras y el rector. Han sido sumamente flexibles porque es un delito muy grave lo que ha venido ocurriendo. Vamos a ver cómo se completa el ciclo. La oposición ha estado en conversaciones con ellos, siempre va a encontrar una falla. Creo que son suficientes las máquinas, las captahuellas para que la gente vaya a validar su firma. Y bueno, estaremos también nosotros atentos a que realmente no jueguen, no cometan un fraude más, porque son muy hábiles. En la violencia y en el fraude, la oposición, nadie les gana a ellos.
Unos segundos finales para su comentario sobre los comités locales de abastecimiento y producción. El ministro Marcano ha dicho que la meta es llegar a 6 millones de familias y por su lado la oposición dice que se están convirtiendo en un negocio. No, la oposición salió a enfrentar los CLAP cuando se dieron cuenta que fue una manera muy inteligente para enfrentar la guerra económica, el desabastecimiento desde el contrabando de extracción y el bachaquerismo. Creo que a cada situación que ellos hagan en contra de la paz y en contra de los derechos del pueblo, siempre va a haber una iniciativa, tanto del gobierno, del proceso revolucionario y del pueblo, que es el que está en la calle garantizando sus derechos. ¿Son eficientes para distribuir? Creo que es importante, creo que hay que mejorarlo. Nosotros hemos planteado ampliar la base organizativa y distributiva. PPT propuso inclusive articular con los productores agrícolas de manera directa para hacer mucho más generoso las bolsas de alimentación que se están dando. Por supuesto que es una medida coyuntural para atender esta guerra económica que ha venido siendo de verdad muy dura contra el pueblo venezolano. Estamos seguros que el pueblo va a continuar venciendo como hemos venido haciéndolo en estos 17 años. No nos puede extrañar todas estas amenazas y desafíos por parte de la oposición. Muchas gracias por haber venido Gracias y por esta ti. conversación. Gracias Despedimos entrevista de Venevisión con Ilenia Medina, diputada por el PPT, por el Gran Polo Patriótico ante la Asamblea Nacional.